Bien. Vamos a continuar Que se trabajando. presenten, Luján, que se Ah, presenten. bueno, dale, genial. Yo porque tengo los nombres abajo, por eso ya me veía. Pero bueno, dale, dale, dale. ¿Quién quiere empezar? Por esa arriba lo tengo yo, Estefanía, si quieres. Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Estefanía Weber. Bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Agustín. Por acá, ¿quién más está? Hola, buenas noches. Mi nombre es Romina Díaz y bueno, como dijo la profe, vamos a estar acompañándolos y dando algunas clases con ustedes. Y por eso estamos acá de visita observando. Bien. Hola, Hola. buenas noches a todos. Ay, perdón. Bueno, me presento, soy Antonella Galeano. Bueno, justo esta primer encuentro. Bien. Ya empezamos ahí, Sí, tratando de entender a empezamos. ver quién habla primero. Yo soy Milena Batista y también contenta de estar en las prácticas, porque estas las prácticas. Ujú. Bien. Bien. Hola, buenas noches. Mi nombre es Camila. Un gusto conocerlos virtualmente. Bien. Hola, mi nombre es Marina Weber. Un gusto a todos. Bien. Bien, creo que están. Sí. Sí, van a ser dos equipos los que van a trabajar con ustedes. Cada uno va a tener un tema diferente, porque se nos ha complicado conseguir cursos, bueno, por la forma de trabajo precisamente, pero son dos equipos los que van a trabajar con ustedes. Bien. Comenzando un poco con esto de lo que veníamos trabajando, ¿sí? Nosotros en el encuentro virtual, no de lo que tiene que ver con lo teórico asincrónico, sino de lo virtual, hemos comenzado a trabajar y a repasar todo lo que tenía que ver con la institución escolar. Un poco haciendo foco en lo que es el eje central de la práctica, que en segundo año es el análisis de lo institucional y de lo curricular, ¿eh? Que específicamente es lo que están trabajando ahora en la dimensión pedagógica. Todo lo que están trabajando en esta clase, en las clases, en las 2 semanas anteriores y que habíamos comenzado antes de vacaciones, tienen que ver con lo curricular que refiere a la dimensión pedagógica didáctica. Ustedes saben que analizamos la dimensión organizacional, ahora estamos con la pedagógica y nos quedarían 2 más, que serían la administrativa y la comunitaria, como para cerrar un poco el análisis, ¿sí? Nosotros les planteamos que, si bien cuando ustedes van a las instituciones escolares no encuentran las dimensiones disociadas, nosotros sí las tomamos de estas autoras para analizarla en forma individual. Por eso es que comenzamos por lo organizacional, con todo lo que tiene que ver con los diferentes roles, las estructuras, el porqué de la dimensión en sí, y luego pasamos a abordar la dimensión pedagógica didáctica. Que si vamos a lo que es la escuela como institución, podríamos decir que es un poco la central, porque es en cierta forma la que la identifica como una institución diferente a las otras. La dimensión pedagógica como tal, decíamos, no la vamos a encontrar explícitamente en otras instituciones, ¿sí? Más allá de que muchas otras instituciones brindan aprendizajes también, sean de la educación formal o sean de la educación no formal también. Bien, hay algunos conceptos que son centrales en la dimensión pedagógica que también ustedes tuvieron eso como tarea antes de vacaciones, ¿sí? Un poco analizar de qué se trataba, cuáles eran los conceptos centrales. ¿Se acuerdan algo de eso o no? Perdón, Luján. Chicos, Sí. en lo posible tengan encendidas las cámaras, ¿sí? Sí. Necesitamos verlos, que están... Porque además los practicantes necesitan identificarlos como si estuvieran en un curso normal, presencial, identificar las caras.
los micrófonos sí apagados, cuando intervengan lo enciende, pero las cámaras encendidas, por favor. Victoria, ¿vos tenés cámara? Victoria, Agustina. Victoria, sorry, bien, genial. Agustina, ¿vos tenés cámara? Camila. Guadalupe. Bueno, se van conectando por favor con las cámaras y van prendiendo el micrófono cada vez que necesitan preguntar o hacer algún aporte. Profe. Sí, Camila. Yo tengo el celular conectado porque está cargando, por eso lo tengo apoyado en la mesa. Bueno. Bien, decíamos, estamos con la dimensión pedagógica, ¿sí? Como la específica o la que identifica la escuela como tal. ¿Se acuerdan algo de lo que trabajamos allá en esas preguntas que eran como cooperativas dentro de la clase que finalizaba el primer cuatrimestre? Ya que trabajamos en un foro. Sí, que teníamos que analizar que tuvimos que analizar una planificación. No, era con el texto. Ajá, con el texto de Alfis, ¿no? De Alfis. Ajá. El proyecto educativo. Era un foro que ¿no? cada uno debía responder una pregunta, por eso habla los... Sí, que decía que qué son los objetivos, que cada uno iba construyendo. Bien. ¿Se acuerdan que era un foro colaborativo? Porque cada uno respondía, si bien trabajaron todos con el mismo texto, cada uno respondía una pregunta, así abordábamos todas las cuestiones, ¿no? Bueno, a ver, cuéntenos. Hace un rato, pero bueno, algo significativo tuvo que haber quedado. Si no lo vuelven a hacer. Sí, vamos a tener que volver a hacerlo. Foro bis. Sí, exactamente. Nada, ¿no se acuerdan nada? ¿Qué aportó cada uno? Porque cada uno hacía un pequeño aporte para la construcción. Hola, profe. Hola, Gabriela. Sí. Bien. Bueno, yo trabajé en la parte de los objetivos, o sea, ¿qué eran los objetivos? Muy bien. Bueno, nada, hice una colaboración mínima, me acuerdo, porque justo me tocó, digamos, ya habían contestado algunas preguntas y yo colaboré con el tema de por ahí los verbos, cómo se ponían los verbos cuando se planteaban los objetivos. Pero bueno, por ahí, para hablar un poquito de la dimensión pedagógica, creo que hay conceptos, digamos, que son fundamentales, que son los de currículum, lo que sería, digamos, el diseño curricular, la planificación, porque esa sería como la serie de pasos que por ahí cuesta entender globalmente para poder después ir a un aula. Digamos, entender que el currículum son todos los contenidos posibles de explicar, de dar, de enseñar y aprender en la escuela, que el diseño curricular va a ser la selección que se realiza teniendo en cuenta un montón de factores, tales como políticos, económicos, sociales, culturales, locales, de la institución, bueno, de la institución no porque es provincial, los diseños curriculares son provinciales, y después, teniendo en cuenta esos diseños curriculares, cada institución, que ahí es donde entra, digamos, la dimensión pedagógica de cada institución, va a hacer las propias planificaciones, primero con el PEI, que es, bueno, no sé si le dicen PEI, sí, el PEI, Proyecto Educativo Institucional. Sí. O PCI, el PEI, ¿no? Sí. El PCI era o PCI, sí. Entonces, cada institución, digamos, va a hacer un recorte de todo eso, basándose, por supuesto, en su contexto, en su historia, en la dimensión comunitaria también, que bueno, eso para relacionarlo después. Y en base a eso, después, cada docente va a hacer su propia planificación. Creo, digamos, que la dimensión pedagógica es la más importante porque es global ese conocimiento. Y creo que por ahí es donde surgen más dudas, ¿no? Como estudiantes, a la
es que si no queda entendida esta dimensión, cuando vos vas al aula y tenés que planificar, creo que ahí comienzan las dificultades. Y teniendo en cuenta el diseño curricular de Provincia de Entre Ríos, es para destacar, creo, el tema de la apertura temática que tienen en todos los años. Porque es como que, digamos, se apunta a contenidos globales, que por ahí, bueno, eso va a depender del docente. Habrá docentes que se sentirán como que no se pueden manejar en eso, pero si sabes navegar, los diseños curriculares son geniales, porque los podés relacionar con un montón de contenidos, otras áreas, podés hacer maravillas, y no estás coartado con los textos que tenés que usar, con géneros específicos, sino que al ser más global me llamó mucho la atención eso. O sea, no se mencionan, por ejemplo, no coartan la libertad de elección de la cátedra, sino que realmente son una guía. Y me llamó mucho la atención eso, porque están muy bien pensados. Se ve que, o sea, realmente hubo un trabajo colaborativo que, nada, eso en el análisis yo rescato eso. Perdón, Que Gabriela, como futura docente va a ser... Para no olvidarme, recuperar lo que dijiste. Y acuérdense cómo se llaman, ¿no? Cómo los encontramos en el diseño, con qué título aparecen en el diseño los contenidos. ¿Cómo aparece? ¿Con qué nombre? ¿Recorridos posibles? Ahí está, exacto. Recorridos posibles, contenidos mínimos. Exacto, recorridos posibles. Fíjense que ahí está. Eso es importante, lo que señala Gabriela, ¿no, María Alfán? Porque realmente que ella lo vea desde otra perspectiva, ¿no? Como un extranjero que venga a analizar, a recorrer nuestro... No vengo de otro país. Bueno, pero son provinciales. Pero sí, tal cual, que en Córdoba no es así. En Córdoba hay otra, digamos, dinámica, por ejemplo, y se ve relato policial y tenés que empezar con Edgar Allan Poe porque es el creador del género y entonces como que están más coartas. Si bien hubo modificaciones, estuve buscando, comparé para ver si seguía más o menos igual, y sí, la verdad que sigue más o menos igual, y me llamó mucho la atención y creo que por ahí es para destacar y que no se pierda esto. Ahí en el diseño curricular, cuando empieza, ¿no? Que está toda esta introducción de qué es lo que se pretende y todo, dice, en esta propuesta no se hallarán respuestas a la complejidad, hablando de currículum, ¿no? Sino que se encontrarán propuestas para transitar la escuela, elaborar el currículum, interpretar los desafíos sociales, comprender subjetividades, orientar nuevos recorridos en la trama institucional curricular. Y eso fue, digamos, como lo más diferente por ahí que yo pude encontrar con referencia a Córdoba. Bien. Así que bueno, eso, digamos. Bien. Bueno, Gabriel. Perdón, que me olvido de algo. En cuanto a lo que mencionaste de los objetivos, que vos dijiste, hice un pequeño aporte, pero en realidad es importantísimo eso, porque al momento justamente de redactar, ¿no? Esa cuestión también es importante. Sí, creo que también, digamos, sobre los objetivos, yo hice una aclaración entre los objetivos que van a ser, digamos, de reconocimiento, los objetivos que van a ser de producción y los objetivos que van a ser realmente de análisis y de apropiación de los contenidos. Creo que lo más importante a la hora de planificar es saber usar los verbos, porque yo no puedo hacer, por ejemplo, una planificación y poner analizar tal cosa, analizar tal otra, analizarse. No puedo mandar al niño a analizar eternamente algo, sino que en algún momento, digamos, tengo que tener en cuenta, no sé, por ejemplo, si estoy trabajando con la oralidad, entonces va a ser producción, va a ser delineamiento, bueno, delinear, siempre los verbos se usan en infinitivo, eso es lo más importante, digamos, siempre se usan en infinitivo, justamente porque no tienen que tener ni persona ni tiempo, digamos, son... Y bueno, eso también, tener en cuenta lo que es para reconocer, o sea, hacer un paneo, reconocer, analizar, lo que es realmente para estudiar, para, digamos, sistematizar,
a través de cuadros, a través de diferentes herramientas que se pueden ofrecer en el aula, comparar con otros medios u otras disciplinas, y por último, digamos, cuando ya está apropiado lo que sería el concepto, en el caso de que estén justo trabajando algún tipo de concepto, siempre apuntar a la producción propia, digamos, del alumno. Eso es como lo que yo tengo de objetivos, que siempre, digamos, Dice que está dispersa con los nenes en la casa. Sí. Bien, seguimos. ¿Querés seguir? Isa, ¿vos querés comentarle más o menos qué es lo que vamos a trabajar? Sí, O sí. Si nadie más quiere aportar, ¿nadie más? Creo que no, por eso. Ah, bueno. Profe, A ver ahí. en este caso, Ajá. Sí. acá, a mí me había tocado el contrato didáctico. Ajá. Profundamente sé que base como para comprenderlo no tengo. En ese momento sé que respondí, y era la relación que tiene el alumno y el docente. Vamos a decir lo que espera el alumno del docente y el docente del alumno. De que haya interiorizado o lo hayamos dado en clase, para tener más respuesta no tendría. Lo que quería preguntar es si se relaciona con el tema de la caricatura, en este caso pedagógica, que sí, eso lo habíamos dado con la profe el año pasado, en didáctica, y es como que hice relación, pero no sé si es lo mismo, cómo actúa el alumno frente al docente y lo que el docente en este caso, esa relación que se entabla entre ellos. No recuerdo mucho, sí pasó bastante, tendría que releer, pero quería más que nada preguntar esa duda, porque en ese momento me surgió. No escuché qué dijiste, qué concepto manejaron con la profesora de didáctica, no te escuché eso. El de la caricatura pedagógica, más que nada, fue por arriba, porque estábamos viendo el... Sí, a ver, el contrato pedagógico tiene que ver con esto, ¿no? Con la forma que, en primer lugar, el docente que se prepara para trabajar con el estudiante considera que es el más certero para acercar esos conocimientos. Pero es de ida y vuelta porque también tiene que haber un acuerdo, o debería, porque siempre hablamos de lo hipotético, de lo utópico, muchas veces, por parte del alumno, porque si no estamos volviendo a un paradigma anterior, que es el que queremos superar, donde el docente era el que imponía un conocimiento, y eso no sería un contrato, ¿no? Porque un contrato es un acuerdo de partes. Entonces ahí es como que ese contrato no existía. Era una sola parte quien seleccionaba, quien imponía, quien decidía, que hoy día, bueno, nos va a faltar eso este año, el ir al aula a ver esto, ¿no? Porque lo rico de la dimensión pedagógica es cuando uno lo puede ver desde lo real en el aula, pero lo ideal es que este contrato exista, que exista. Muchas veces el alumno no se da cuenta de eso, estoy hablando de nenes de primaria o de primer, segundo año, por ahí uno que es un adulto, ¿no? Percibe esto, porque tiene conocimientos pedagógicos. El alumno muchas veces es lo que recibe y es lo que considera que no hay otra forma de verlo ni de que le enseñen. Pero en un contrato debería haber un acuerdo. Debería haber un acuerdo. De hecho, muchas veces los docentes lo primero que hacen cuando comienzan el año es compartir los criterios de evaluación, inclusive consultan, ¿no? A ver, consideran que tenemos que agregar algún otro, hay acuerdos en cuanto a contenidos, revisando a ver qué se dio el año anterior, para también que haya una relación entre esos contenidos. Ahí también hay contratos. En la forma de evaluación, ¿no? Cuando uno le dice al chico, bueno, yo voy a tener en cuenta y los voy a evaluar de esta forma. ¿Qué les parece a ustedes? Por lo general no les gusta que lo evalúen, pero bueno, uno le está preguntando, a ver, ¿quieren que le agreguemos algo más de otra forma? Bueno, eso también es generar ese contrato pedagógico. Siempre es relacionado con contenidos, porque siempre estamos hablando de teología, que es un docente, el estudiante y un contenido. Esa relación siempre existe.
hay veces donde prevalece más un elemento que otro. El centro, ¿qué es esto de poner un concepto cuando no hay un número? Este año que no va a haber libretas, ¿qué va a pasar? ¿Van a repetir? ¿No van a repetir? ¿Sí? Sí, porque entonces se habla mucho, pero todos esperan el número también, esto es cierto. Estamos acostumbrados a eso. Es lo que hemos recibido siempre, ¿no? Bueno, y este yo año que quería, no hay un número. Sí, Carla. hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Tengo unos problemitas acá con la conectividad, pero bueno, de a rato. Te escuchamos re bien. Bien, perfecto. No, quería agregar también a lo que estaban hablando de la parte de la evaluación, del número y demás, de la nota. También por ahí pasa que no se tiene en cuenta, digamos, el proceso que hace el chico, el camino, y se basan solamente en el tema de un examen, ¿no? No toman en cuenta si ese chico participó en clases, si realizó los trabajos, y pasa mucho hasta ahora en el nivel, digamos, terciario, porque muchas veces venís al día con todo, y capaz que justo en ese parcial no llegaste por X motivo, no porque no hayas estudiado lo suficiente, pueden haber otros factores, y llegás a un 6 y capaz que te hacen ir a final, y es injusto. Eso pasó el año pasado con muchas compañeras, y la verdad que tendrían que por ahí contemplar más las situaciones, ¿sí? Y también pasa en el nivel primario, en el nivel secundario, pero también sigue pasando en terciario. Y por ahí tienen entonces que uno por ahí dicen, te enseñan todo esto, el tema de la evaluación, el procedimiento, todo lo que tenemos que tener en cuenta, pero a la vez es como que lo dicen de la boca hacia afuera, pero no lo cumplen. Entonces como que se contradicen a veces. Bien, Carla. Yo lo que te puedo aportar con referencia a esto es algo que les digo siempre a los estudiantes. Ustedes tienen que manejarse también con las planificaciones que realiza el docente, porque ese es el documento que ustedes tienen también, donde están sus derechos, ¿no? A mí la planificación o el proyecto de cátedra del espacio dice que a mí me iban a evaluar de esta forma, que iban a tener en cuenta esto, y ahora resulta que es de esta otra forma. Entonces ese proyecto que por lo general es subido a la plataforma y demás, no es un documento vacío. Sirve para eso también, para ver qué espera el docente, pero también después para reclamar cuando a mí me salen con otra cosa, ¿se entiende? Así como cuando ustedes van a rendir con una planificación, no es una planificación, ¿cómo se llama cuando van a rendir? Un programa. Sí, ¿por qué les decimos traigan el programa cuando vienen a rendir? Claro, porque ahí está claro lo que se dio. Perfecto. A mí no me pueden salir con otra cosa después. Bueno, en la planificación sí, igual de todos claro. modos, sí, comprendo, pero muchas veces uno sí sabe lo que tiene la planificación. A veces uno quiere reclamar y como que también siempre está la autoridad que es como que se pueden enojar, lo pueden tomar a mal, entonces también está ese miedo, porque está ese miedo de decir, no quiero ir en contra, no quiero pasar por arriba, no quiero, pero a la vez que no terminamos agachando la cabeza y accediendo porque por el miedo de llevarte la materia y de lo que sea. Y por ahí también es re injusto, pero les brindé unos ejemplos, ustedes eligieron, y justamente hicieron esta relación entre la teoría que la habían leído, que la habían trabajado, que la habían reflexionado en el foro, la relacionaron con lo que se encontraban en esa planificación. Y ahí vieron, hicieron un recorrido, ¿no? Yo les pedía justamente, bueno, Marcos, bien, sí, vimos que entraste y salís, entendemos que debe ser la conexión, quédate tranquilo. En ese recorrido yo les daba una orientación, por ejemplo, para que vieran cuáles eran esas partes, ¿no? Dejando de lado una portada que siempre tiene que tener, obviamente, ¿sí? Una portada o carátula. Después vimos que, ¿con qué comenzaba, por ejemplo? ¿Se acuerdan con qué comienza una planificación anual? ¿Con qué parte en general? La fundamentación. O la introducción. Bien, fundamentación, después tenía los objetivos. ¿En alguna institución? Sí, Carla. Bueno, comentaba que tenía la fundamentación, luego los objetivos, y ahí quedé.
Bien, bien, bien. En algunas instituciones, esto me va a poder ayudar más Luján, pero algunas instituciones piden fundamentación o una justificación nada más, y en otras instituciones piden que en esa fundamentación esté comprendida también el marco teórico. Y en otras instituciones te piden por separado, por un lado fundamentación, por otro marco teórico, ¿sí? Nosotros vamos a definir a ver qué pedimos, si las dos cosas. Si estamos mal a las dos cosas y si somos buenos. No, pero es importante que, perdón, es importante que como alumnos de lengua también puedan definir y trabajar con marcos teóricos. Sabemos que es la primera aproximación que ustedes tienen a la planificación, por eso es que tampoco pedimos tanto, pero en tercero va a estar implícita en la práctica el marco teórico, y por ahí les cuesta bastante. El marco teórico es un poco el paradigma desde el cual ustedes se sitúan para llevar a cabo su espacio, la selección de los objetivos, todo esto que estuvimos hablando, la coherencia que tiene la cátedra adentro se la da también un poco el paradigma de donde ustedes se sitúan, desde lo generalista y desde lo específico para dar la cátedra. Bien, bien. Es la teoría que va a fundamentar todo lo que vamos a llevar a cabo, digamos. Perfecto, perfecto. Sí, Carmen. yo desde lengua no lo puedo decir, pero sí de lo específico, o sea, de lengua está Isabel que se habló. Pero no manejo eso, pero desde lo generalista, bueno, ustedes han dado en primer año algunos autores, algunos pedagogos, que por ahí también uno toma, ¿no? Ausubel, Piaget, como para dar fundamento también a su hacer en el aula, ¿no? Desde dónde me voy a parar para dar clases. Exacto, bien. Y de lo disciplinar, ustedes habrán encontrado justamente en la planificación, que en esos ejemplos de planificaciones que yo les compartí. Discúlpame. ¿Sí? También ahí donde decías en el marco teórico nos vamos a sustentar también en la ley de educación. También. Bien, bien. Sí. Esa es la idea, que recuperen todo, claro, sí, y lo utilicen, porque no sé si se dieron cuenta, porque todavía no se lo planteamos, pero en realidad uno de los trabajos finales, ya me parece que se dieron cuenta que va a ser que ustedes elaboren su planificación anual, ¿no? Hoy decía Gabriela, decía justamente, cuando lleguemos a la práctica nos vamos a encontrar el momento que nos piden hacer una planificación con este problema. Bueno, ustedes justamente no van a tener ese inconveniente porque la van a tener que elaborar ahora, o sea, con nosotros. El trabajo final justamente para práctica 2 va a ser elaborar su planificación anual. O sea que por eso fuimos haciendo este caminito, como les decía hoy, recorriendo todas esos elementos, esas aristas que conforman, que constituyen la planificación anual, porque es lo que van a tener que ustedes elaborar, ¿sí? Por eso tiene que quedar muy claro todas estas cuestiones que decíamos, ¿no? Por eso vamos a desmenuzarla, vamos a hablar bien de todo esto. Sí, Luján, y un poco también anticiparnos, sí, ahí va, Gabriela, un poco anticiparnos de lo que van a trabajar con Noel, para que tampoco ustedes se confundan. Vamos a ir desde lo más general a lo particular, porque ustedes con Noel van a trabajar de unidad. La unidad se comprende dentro de lo que es una planificación. Entonces, nos adelantamos con la dimensión, que esta en realidad siempre la dejamos para último, porque es la más extensa, para que ustedes no se les preste confusión con lo que trabajan con Noel. La planificación que ustedes van a trabajar con nosotros antecede a lo que van a hacer con Noel. Lo que hacen con Noel se desprende de esta que es para todo el año después. Gabriela. Sí, creo que, digamos, lo más importante, volviendo a lo que decía Isabel, del tema de cuando generás el marco teórico, creo que lo más importante, lo que decían todos, ¿no? Es siempre tener en cuenta las corrientes que estás trabajando en diferentes materias. Creo que, digamos, es un trabajo para hacer nosotros como estudiantes, porque por ahí los docentes, no quiero dar nombres, no quiero criticar ni nada de eso, sino que los docentes, algunos, suelen dar las teorías como salidas de Dios vaya a saber dónde, y no se sabe, digamos, de dónde vienen, por qué uso esa teoría. Entonces la tomo como la realidad total,
pero a la hora de planificar yo no puedo decir, bueno, a ver, yo voy a dar el circuito de la comunicación que vi en el manual salido de dónde, o sea, no, tengo que tener un porqué, o sea, bueno, voy a usar cuadro de la máquina de comunicación porque, no sé, o voy a usar Jacobson porque en el estructuralismo dice algo, porque, y eso lo tengo que hacer yo como estudiante, tengo que ir anotando de dónde saqué, de dónde viene, por qué uso esto en gramática del texto, por qué voy a ver los recursos cohesivos de acá o la coherencia de acá y los conectores de este otro lugar, y por qué uso esas teorías, porque a la hora de fundamentar por qué lo estoy usando, no voy a poder. Y el trabajo va a ser triple. Y es muy difícil una vez que llegué ponerme a ver de dónde vino todo eso. Tengo a mi hijo que se está bañando. Está bien. Está bien. Bien. Está muy bien, Gabriela, justamente porque como mencionaba Luján, es fundamental ese marco teórico, porque justamente mediante ese marco teórico nosotros vamos a estar comunicando al que lea esa planificación desde dónde nos posicionamos, desde qué perspectiva teórica justamente pensamos esa organización de objetivos, de contenido, que todo tiene que tener una coherencia justamente. Y ustedes para ese... Y después esto lo voy a necesitar para evaluar, que es lo que decía Vicky. Pero porque, no, o sea, yo no puedo evaluar, por ejemplo, un proceso si yo no sé de dónde viene. Perfecto. Y tampoco puedo decir, ay, bueno, mi alumno hizo todos los trabajos prácticos, porque, digamos, es como también injusto, porque puede hacer todos los trabajos prácticos mal. Y ahí en ese caso, digamos, tampoco estaría evaluando procesos, sino que, entonces, tengo que tener bien en claro las teorías y los contenidos para poder justamente tener un criterio evaluativo. Yo, porque si no, a la hora de evaluar diferentes alumnos, no puedo evaluarlos por el contexto desde el que vienen, por el, digamos, tengo que tenerlo en cuenta, pero tiene que ser una de las aristas en los criterios de evaluación. No puedo, digamos, entonces como dice Vicky, tiene que servir, digamos, justamente para hacer una buena evaluación del proceso, y para evaluar el proceso tengo que tener muy en claro los contenidos y cómo transmitirlos. Para eso tengo que saber de dónde vienen. Bien, bien, bien. Justamente ustedes, retomando lo que vos decías, Gabriela, que es muy interesante lo que mencionaste, porque esto de que cada estudiante vaya tomando en cuenta, recuperando lo que desarrollan, esa es la idea, me parece que así está armado, pensado un profesorado, ¿no? Fíjense que ustedes justamente en primer año tienen teoría literaria, ¿no? Ahí desarrollan teorías literarias, después tienen didáctica, justamente ahora didáctica 2, se supone, yo no doy esa materia, pero, perdón, didáctica 1, didáctica 2 sí la doy yo, didáctica 1, y ahí también están abordando otras teorías, bueno, es decir, insumos tienen o deberían tener al menos desde dónde tomar para, digamos, completar eso que llamamos marco teórico, ¿sí? Se supone que en este profesorado le estamos dando esa herramienta para que ustedes puedan. Y está muy bien eso que planteas, Gabriela, que recuperar eso también, porque esa es la idea, ¿no? De recuperar y tomar conciencia de esto. Es importante, lo resalto por esto de no cursar nomás, ¿no? De cursar, decir, bueno, tengo que ir aprobando las materias y demás, sino que esa cursada tenga sentido para ustedes justamente, que sea realmente un aprendizaje significativo, realmente en esa cuestión, ¿no? Eso es lo que me parece que es importante en este sentido. Yo por ahí conversando con algunos compañeros, viendo el tema de las actividades esa de diseño curricular de dimensión pedagógica, que fue colaborativa, yo noto, digamos, que la dimensión pedagógica no nos quedó, digamos, del todo clara. No es algo que manejemos bien. Me parece que podría hacerse una clase o prepararse tipo un cuadro, algo desde el lado de ustedes, digamos, docentes, para poder realmente nosotros aprovecharla, porque si no sabemos manejar bien el diseño curricular de la provincia y las planificaciones, yo sinceramente siento que no quedó claro, digamos, que no se pudo aprender todo, la importancia de
de currículum, diseño curricular, PEI y planificación. Y bueno, me parece que por ahí puede, digamos, tener consecuencias en lo que sigue. Los diferentes niveles de concreción, está diciendo Isa. Los diferentes niveles de concreción. Sí. Esto es la clase 5, tengo anotado. Me parece que estaría bueno, digamos, por ahí preparar algo más global y que lo entendamos del todo bien. Bien. Lo vamos a tener en cuenta, Gabriela. Viste que por ahí nosotros como docente también decimos, suponemos que en primero lo dieron porque está como contenido en didáctica general. Exacto. Pero bien que ustedes nos avisan de esto, porque la verdad que después los que salen perdiendo son ustedes, la realidad es así. Tal cual yo creo, digamos, como que lo que es yo creo que las 4 dimensiones, quizás la pedagógica es la esencial para el aula, o sea, bueno, la comunitaria también, pero qué sé yo, la administrativa por ahí, siempre hay gente que te guía de última, te dice, bueno, acá tenés el libro, tomáselo, pero cuando vos llegas a un aula y te piden una planificación, si vos no manejas la dimensión pedagógica y no sabes navegar el diseño curricular, la vas a pasar mal. Pero muy mal. Entonces me parece que no quedó en claro esto y estaría bueno que... Sí, de todos modos, Gabriela, lo vamos a retomar y vamos a repasar desde lo conceptual. Pero esto realmente se aprende practicando. No hay otra forma. Armando y desarmando, armando y desarmando. Es así como se aprende, porque si no siempre seguimos lo prescriptivo. O sea, nosotros te seguimos contando lo que es el diseño curricular, las partes, pero después te sentás y ¿para dónde? ¡Ay! ¿Qué pongo? ¿Qué no pongo? Por eso es que, más allá de que no van al aula este año y que falta esto, nosotros queremos dar planificación. Queremos que ustedes puedan... aunque sea a través de casos que nosotros les vamos a dar, de situaciones, que ustedes puedan planificar y planificar para el aula de ahora, de heterogénea, donde vos podés tener chicos con adaptaciones curriculares, podés trabajar con adultos, donde tenés adultos de 17 y de 40 en el aula, entonces también, ¿no? Porque uno por ahí piensa, bueno, ciclo básico son todos de 15, no, 13, 14, 15, no. Porque si vos pasás adulto, en el primer año de adulto vas a tener el de 16, 17 con uno de 40 que dejó la escuela hace 5, 6, 10 años y vuelve, ¿sí? Entonces, también, ¿cómo trabajo desde lo particular esto que es prescriptivo? Bueno, y que sí, la dimensión pedagógica refiere. La idea es ir y venir todo el tiempo con esto, ¿no? Empezar a que ustedes empiecen a construir, revisar sobre eso, volver... Pero vamos a repasar lo anterior en todo caso a lo que es la planificación áulica, para que ustedes vean cómo se llega a la planificación. Bien. Gracias. Igualmente, ahí, está bien, Gabriel, igualmente me parece por ahí que lo que fueron haciendo, o sea, no sé bien qué pretendés vos en ese sentido, vamos a buscar el modo igual de acercarlo, de traerlo nuevamente, repasarlo, pero en realidad es encontrarse con el diseño. Vieron que las actividades que le plantean, desde lo específico, digo, ¿no? A Luján, después todo lo otro, lo macro que enmarca lo pedagógico, pero desde lo específico, por ejemplo, lo que les puedo ofrecer es eso, ¿no? Ese acercamiento que tengan ustedes con el diseño curricular, es decir, leyendo el enfoque que se pretende particular, hace un recorte también en ese marco teórico justamente, de ciertas perspectivas, como mencionaba Gabriela, y otras las deja aparte. Entonces hay cuestiones de que, es decir, por lo pronto lo que les sugerimos es eso, ¿sí? Apropiarse ustedes a leer, nosotros no vamos a poder abrirle esa cabecita y decirle, mira, ciclo básico se da esto. Lo que podemos hacer es eso, hacerle el acercamiento a través de las actividades que fueron haciendo. Ahora depende de ustedes, ¿sí? Apropiarse de cada uno de esos instrumentos, y después empezar, cuando le empiecen a redactar, a trabajar, ¿sí? La planificación, justamente en el proceso van a ir aprendiendo, por llamarlo de algún modo, estas cuestiones, y a través de nuestras observaciones y demás, le van a ir encontrando forma. Así que tampoco, digamos, se asusten en ese sentido. Por eso justamente queremos plantearlo ahora, para que tengan esa posibilidad y no cuando se reciban, ¿sí? Pero en realidad es eso, chicas.
manejar el diseño curricular, ¿sí? Es como la Biblia nuestra, en este caso ciclo básico nada más, y después poder, digamos, hacer una planificación anual con estas partes que dijimos. Un marco teórico, una fundamentación, los objetivos, contenido. ¿Los contenidos dónde los van a sacar? Del diseño curricular, ¿sí? O sea que estemos o no estemos, Luján no esté yo, digamos, ustedes van a tener que valerse el diseño curricular, ¿se entiende? ¿Sí? Después de los contenidos, bueno, estrategias metodológicas, bueno, los recursos que utilicen, la evaluación y la bibliografía, ¿no? Esas son todas las partes de una planificación anual. Y esto lo van a ir haciendo de acuerdo con la propuesta que ustedes quieran presentar. Además, cada uno, como digo, de ustedes va a presentar una propuesta distinta, quizás, o similar. No sé lo que van a pensar, lo que van a proyectar, ¿sí? Por las relaciones que establezcan. Acuérdense, como decía Gabriela, los contenidos son posibles recorridos, o sea que obviamente que lo van a tomar como marco para seguir, pero después pueden agregar otras cuestiones, y por ejemplo, no sé, relaciones con otros lenguajes, con otras disciplinas, qué sé yo, lo que se les ocurra. De hecho, Sí, les digo, cada año nosotros hacemos distintas, ¿sí? Sí. Sí, Carla, hablamos. ¿Vamos a trabajar con pareja pedagógica? ¿Vamos a trabajar con pareja pedagógica? O yo el otro día mandé un mensaje, no sé si le llegó, si podíamos empezar a trabajar en grupos, porque en otros espacios estamos trabajando, digamos, en grupos de A2, y por ejemplo, con esta actividad anterior, tengo mi compañera y las dos elegimos el mismo tema, y por ahí estaba bueno trabajar en equipo, digamos. Sí, lo podemos pensar. Sí, queríamos saber eso. Sí, en este caso tiene sus pros y sus contras. Si hay realmente proceso por parte de los dos integrantes, sí, va a ser enriquecedor para los dos. El tema es que por ahí uno maneje más que el otro y este se apoya en el otro en esa planificación, y ahí no van a aprender, ¿sí?, a hacer una planificación o a diseñar. Después lo vamos a hablar con Isabel, claro, porque ahora que no lo habíamos pensado en ese lugar, habíamos pensado en los casos, en diseñar esto, pero no... Claro. Bien, ahora después en el pago lo hacemos en pareja. Bien, ahora después lo vemos a eso. Yo por ahí lo que quería agregar también a esto de la planificación es que más allá de lo que el docente proponga desde las teorías que él tiene para sustentar su práctica y demás, también tenemos que entender que cuando ustedes planifiquen desde lo real, desde una institución, también van a tener que contextualizar. Estas planificaciones, que en este momento no tenemos la contextualización porque no han ido a ninguna escuela, con lo que la escuela espera también para el espacio de lengua, para el trabajo de el docente de lengua con el de sociales, el de geografía, ¿sí? Esa es como otra arista también de la planificación que la atraviesa. Cada escuela después también les pide, van a trabajar en 3 escuelas, en esta van a querer con marco teórico, esta no van a querer con marco teórico, en esta ¿sí? Entonces, nosotros les damos como un modelo, por lo general, después cada escuela, ya les digo, pide, solicita, no quiere una sola para todo el área, quiere una por, no sé, ¿sí? Lo que se les ocurra. Eso también pasa después en la realidad cuando ustedes sean docentes. Va a depender también mucho de lo que la escuela pide para esta instancia de planificación. Que también se modifica durante el año, ojo, porque una planificación no es que se lleva a cabo como la planifiqué, porque hay un montón de cuestiones que la atraviesan. Mejor que el ejemplo de los que nos pasó este año, no hay, pero sin ir a una pandemia también hay otras cuestiones que la atraviesan. Por ejemplo, un docente saca licencia, ¿sí? Y viene otro, y va a trabajar los mismos contenidos de otro lugar, entonces modifica eso también. Es como una guía, es un camino que me ordena en mi trabajo, sí, que por lo general el docente tiene 10 cursos para trabajar, entonces me ordena para este curso, pero no quiere decir que es excluyente. Eso, recupere lo que dijo Luján, que me gustó, tómenlo como una guía, ¿sí? Tampoco algo tan rígido y demás, pero
que vean que nuestra intención es colaborar para que nos lleguen recibidos y recién ahí tengan la oportunidad de hacer una planificación, sino que justamente véanlo como una posibilidad de acercarse a una planificación ahora, en este momento, ¿sí? Después la retomen, la refrescan, lo que sea, ¿sí? Pero al menos tengan un acercamiento, una guía que va a tener sus modificaciones, sus observaciones y demás, reitero, no se asusten, y con el proceso van a surgir preguntas, obviamente, y ahí la vamos a ir construyendo, esa es la idea. Y cierro con esto, no hay una guía estática, no hay fórmulas, no hay nada, o sea, ¿se entiende? Vuelvo a esto de hoy, por más que nosotros hablemos y volvamos a hablar y demás, las planificaciones se van armando y haciendo en el momento y depende de ustedes, las perspectivas que adopten, de lo que quieran trabajar, o sea que no hay una en sí. Sí le ofrecimos ciertos modelos para que al menos tengan una idea, pero seguramente su planificación va a ser distinta a esos modelos, así que también en ese sentido, ¿sí? Bueno, y lo último, Luján, en cuanto a la presentación de trabajos, que por ahí yo había dicho a Marcos que me hiciera acordar, en cuanto que por ahí también suponemos, presumimos que sí, que saben ciertas cosas y por ahí no, yo les pedía, cuando hicieron esta exploración de los diseños curriculares, por ejemplo, de la planificación, que presentaran informes, ¿sí? Muy pocos me presentaron en sí lo que es un informe, ¿sí? Entonces ahí me di cuenta, de hecho algunos me dicen, profe, no sé si es esto un informe, entonces ahí me di cuenta, fíjense, a partir de esa práctica, de esa experiencia, me di cuenta que en general no sabían lo que era un informe. Entonces ahí, bueno, esa cuestión para aprovechar, también si quieren les subo un documento, pensé que se los había subido, entonces por ahí yo presumo que lo saben y no, ¿sí? Entonces también por ahí no tengan miedo en preguntarme, ¿sí? En decirnos, no sabemos lo que es un informe. Y bueno, no saben, punto. Mejor que lo digan y les acerco material, les explico, ¿sí? Lo que es un informe. Por ejemplo, bueno, básicamente la estructura del informe tiene que tener una introducción, como cualquier género científico académico, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Además de la presentación de todo trabajo académico, una portada y la bibliografía, ¿sí? Algunos me incluyeron las actividades, también lo pueden hacer, pero fundamentalmente esas tres partes. Cuando les pidan informes, acuérdense de esa estructura básica, ¿sí? Una introducción, un desarrollo, una conclusión, con una portada y una bibliografía, ¿sí? Esto es lo básico, digamos. ¿Estamos? Bueno, eso nada más quería agregar. Listo, Luján, porque si no sigo hablando yo. Sí. Bueno, la gente de lengua, si no tienen ninguna otra pregunta, pueden ir saliendo y nos quedamos un ratito con los estudiantes de ciencia y de educación. ¿Sí? Así que buen fin de semana, que descansen, que buen fin de que hagan todo lo que tienen que hacer. Nos vemos. Palabras. Hasta luego. Muy saber que tenemos